Pasamos, señorías, al siguiente punto del orden del día, 4.2, el dictamen de la Comisión también de Cultura, en esta ocasión el 16/22, esto es del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico de la Comunidad de Madrid. Se han recibido escritos por parte del Grupo Socialista y Más Madrid solicitando la reserva de las enmiendas no incorporadas al dictamen, conforme al 147. Se celebró en su momento el debate de totalidad de la ley, no se ha designado a la presidencia de la comisión para la presentación del dictamen, con lo cual le compete ahora 148 del reglamento, es dar la palabra a los portavoces de los grupos de menor a mayor para que fijen la posición de su grupo. El señor Emballé vuelve a tomar la palabra, con lo cual Unidas Podemos, en primer lugar, es quien se dirige a los diputados. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Como ya lo dije en mi primera intervención, volvemos a agradecer también a la gente que ha participado, que ha contribuido en la elaboración de este proyecto de ley y también las personas que, a pesar del poco tiempo que hubo, hicieron el gran esfuerzo de venir a comparecer para aportar en este proyecto de ley. 2 años de legislatura con ciudadanos en los que apenas aprobaron leyes. En apenas otros 2 años de legislatura que llevamos sin ciudadanos, el Partido Popular nos trajo 3 proyectos de ley en los últimos meses para compensar el tiempo perdido. Desde mi grupo parlamentario pensamos que la ley que han impulsado de apuesta por el libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico es una propuesta puramente electoralista. Señorías del Partido Popular, si he hablado de falta de tiempo suficiente para trabajar la ley de archivos y documentos en mi primera intervención, en esta ley se ha hecho aún peor. Febrero y marzo, a matacaballo, entre tres leyes para su aprobación, no es adecuado para trabajar algo de tan gran importancia. Mire, señores del Partido Popular, para hacer una ley, una buena ley, se requiere tiempo para analizarla y debatirla. Se requiere la escucha a los expertos. Poco tiempo, poco podemos decir de esta ley que no dispusimos de tiempo para trabajarla entre todos los grupos. Haber escuchado su intervención en el anterior dictamen, pues se nota que ustedes prefieren legislar sin llegar a consensos, no tener que negociar con otras formaciones políticas, ya que tienen la fuerza para aprobar lo que quieren y como quieran. Como ya mencioné anteriormente, tienen a Vox apoyando incondicionalmente casi todas las propuestas que ustedes traen a esta Cámara. Y he escuchado también hablar de ser diputado 24 horas. Creo que los diputados también tienen vida y estas leyes hemos estado trabajándolo toda la semana, sin fin de semana y sin parar. Yo creo que esto hay que admirarlo y hay que decirlo. En vez de estar aquí montando un circo, respeto a nosotros mismos y a las personas que están fuera. Eso es muy importante, señorías del Partido Popular. Pues nada, sin añadir nada más, pues que nos respetemos. Esa era la última y única palabra que quería dejar en esta Cámara. Muchas gracias. El Grupo Vox, el señor Rabé, de nuevo, toma la palabra respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos ahora la Ley del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid. Es una ley crucial para fomentar la lectura y el acceso a la cultura en nuestra sociedad. La lectura es fundamental para el desarrollo personal y cultural de cada individuo
y por eso, por lo que debemos trabajar todos, así garantizaremos que cada vez más personas tengan acceso a los libros y a la formación e información. Sobre todo pienso en las generaciones más jóvenes, que sufren algo que nosotros, los que somos ya algo más veteranos, no sufrimos, que fue las redes sociales. Por tanto, es un imperativo insistir no solo en que leer es bueno, sino que lograr adquirir el hábito de lectura es todavía mejor, es un triunfo. Y si además es en libro, mejor que mejor. Es un ingrediente importante para ser más libres. Les aseguro que en estos tiempos de confusión y adoctrinamiento por el socialcomunismo nos hace más falta que nunca. La Ley del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico establece las normas y procedimientos para promover la lectura y el acceso a los libros, así como para la conservación de nuestro patrimonio bibliográfico. Podríamos decir, en sentido más amplio, que es promover el acceso a la cultura. Y hacerlo, entre otras medidas, con la creación y mantenimiento de bibliotecas públicas, la promoción de la literatura, la creación de programas de fomento de la lectura en nuestra región. Es, pues, nuestra obligación establecer medidas que garanticen el disfrute de la lectura a todos los ciudadanos que así lo deseen, independientemente de su origen social, económico o cultural. La lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y social de los individuos en todas las edades y sectores de la población. A través de la lectura podemos adquirir conocimientos, enriquecernos culturalmente y desarrollar nuestra creatividad. Es importante que fomentemos la lectura en nuestra región y que promovamos la lectura en una edad temprana. Así garantizaremos que el acceso a los libros, a la información de todos los ciudadanos sea esencial para tener una sociedad más informada, más culta, crítica, participativa, justa y, en definitiva, más próspera. La ley establece medidas para apoyar a los autores y a la industria editorial, con el objetivo de fomentar la producción y distribución de obras literarias y de otros bienes culturales. Esto es importante para asegurar que la producción cultural sea estable económicamente y que se fomente la creatividad y la innovación en el campo de la cultura. Todos los integrantes de la cadena de valor son importantes: autores, agentes, editores, impresores, mayoristas, distribuidores, libreros, bibliotecarios y, sin duda alguna, también los lectores. Es importante recordar que el fomento de la lectura y la cultura no solo tiene beneficios individuales, sino que también contribuye al desarrollo social y económico en nuestra región. La promoción de la cultura puede atraer a turistas y a inversores y puede mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La semana pasada aprobábamos la declaración de bien de interés cultural de la Feria del Libro de Madrid, que va en esta línea. Además, la ley establece la obligación de que las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid de mantener una colección de libros y materiales bibliográficos actualizada. Las bibliotecas, por cierto, son un punto importante de nuestra acción política local Cuida tu barrio. También se promueve la creación de fondos bibliográficos especializados y la conservación y restauración del patrimonio bibliográfico. En cuanto a los logros principales obtenidos tras la negociación de las enmiendas, se ha aprobado en el dictamen del proyecto de ley, se actualiza la anterior legislación que había quedado completamente obsoleta por el paso del tiempo y los avances tecnológicos. Se eliminaron conceptos y terminología de la izquierda progre que aparecían en la primera versión del proyecto de ley, temas de sostenibilidad, de ciudadanía, de inclusión, aunque lógicamente se ha aceptado el sentido en el sentido de la accesibilidad para personas con discapacidad, pero no ese tema de inclusión cuando va añadido con otra serie de adjetivos. Se ha incluido el derecho de acceso dentro de los derechos de protección al patrimonio bibliográfico. Se incluye la evaluación periódica de los planes de fomento de la lectura con el fin de que se puedan ir mejorando progresivamente. Se potencia la relación de la comunidad con las asociaciones profesionales del sector del libro en aspectos claves como la gestión cultural, el respeto a la propiedad intelectual y a los nuevos modelos del negocio digital. Y en diversas enmiendas hemos ido mejorando el texto. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, a través de la Consejería competente en materia del libro y la lectura y en colaboración con las asociaciones profesionales del sector del libro, promoverán acciones formativas destinadas a los agentes activos de la cadena de valor
en aquellos aspectos claves para el sector, desde los de gestión cultural, el respeto de la propiedad intelectual o los relacionados con la capacitación de nuevos modelos de negocio digitales. También la lectura es el principal vehículo de transmisión cultural, y leo textualmente una enmienda, es el principal vehículo de transmisión cultural y científica de la civilización occidental. Así pues, esta ley pretende salvaguardar los valores culturales, científicos, históricos y artísticos de la cultura que Madrid y España han aportado a través del libro al conocimiento y a la cultura universales, y así fomentar la lectura en todos los ámbitos de la vida, la familia, la escuela, las bibliotecas y demás espacios sociales de los municipios y barrios de nuestra región. Los planes de actuación tendrán una especial consideración hacia la riqueza cultural, científica, histórica y artística que España ha aportado a través del libro al conocimiento y a la cultura universales, así como al fomento del español como idioma de lectura. Pero también hay que decir que nos sorprende, aunque ya solo sea relativamente, que el Partido Popular no haya aceptado introducir enmiendas para al menos intentarlo, favorecer la lectura de la historia de España, o que le diera miedo introducir la palabra hispanidad en el texto de la ley, que podía venir a cuento en un momento dado. Pero bueno, creemos que habría sido una mejor ley. También creo que hubiésemos podido impulsar la lectura en los colegios, aunque ahí entramos en conflicto con el campo de la educación. Habría sido una mejor ley si hubiéramos evitado los obligados libros que sobre los temas LGTBI se imponen a las bibliotecas. Antes de terminar, permítanme que les traslade algunas reflexiones que leía en un artículo reciente titulado «El futuro de las bibliotecas, esos espacios del alma». ¿Cuál es el futuro de las bibliotecas en un mundo cada vez más digital? Los libros están transformándose, pese a la pujanza del libro físico, en continentes literarios desmaterializados que se almacenan en esa biblioteca infinita que es la nube, y las bibliotecas físicas han de acompañar en esa transformación. El valor del libro es el valor que le dan los lectores, y ese valor no se encuentra solo en bibliotecas públicas llenas de libros, sino en actividades colectivas en torno a los libros. La defensa de las bibliotecas como templos en torno al libro está perdiendo la batalla de la supervivencia si no la estimulamos con una renovada función central. Los libros, otra reflexión que hacía este interesante artículo, los libros ya compiten como fórmula de conocimiento, reflexión y de entretenimiento con las nuevas tecnologías y medios audiovisuales alternativos, como todos ustedes saben. Dejo estas reflexiones aquí que dan para pensar. En resumen, esta ley del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico de la Comunidad de Madrid es una herramienta fundamental para fomentar la cultura del libro y la lectura en nuestra sociedad, garantizando el acceso a los libros y a la información a todos los ciudadanos. La conservación y restauración del patrimonio bibliográfico también es esencial para preservar nuestra memoria colectiva y nuestra identidad cultural como españoles. Por lo tanto, les insto a todos, señores diputados, a tomar conciencia de la importancia de esta ley y a trabajar juntos para fomentar la lectura y la cultura en nuestra sociedad. Como les decía, así seremos más libres. Muchas gracias por su atención. Así es. Bueno, pues damos la palabra a continuación al Grupo Socialista. Es la señora Villa, portavoz de Cultura, quien se dirige a la tribuna para disponer del tiempo conocido de los 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Gracias, consejera, por estar aquí con nosotros debatiendo la ley del libro. Al igual que pasaba con la ley de archivos, la ley del libro vigente es de los años 90 y, por lo tanto, estaba ya muy obsoleta. De las tres leyes que debatimos hoy aquí, esta es la ley que en general ha tenido más aceptación y ha generado más consenso. Por un lado, el sector del libro está relativamente satisfecho con esta norma y, por otro lado, los grupos políticos también, siendo nuestro grupo el que más enmiendas ha registrado con un total de 20. De estas 20 enmiendas, el PP ha aceptado o transaccionado 15 de ellas, por lo cual podemos decir que estamos bastante satisfechos con la negociación.
Gracias a nuestras enmiendas, esta ley incluye una declaración del libro como bien esencial y de primera necesidad en consonancia con la ley estatal. También refuerza la protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual y hace hincapié en la importancia de la lectura para los colectivos vulnerables, la juventud y la infancia. Además, hemos podido introducir la singularidad de algunas librerías que son todavía más pequeñas y frágiles que las librerías independientes, pero que también son espacios culturales de primer orden. Por todo ello, insisto, estamos bastante satisfechos de la colaboración y el diálogo que ha habido con el Grupo Popular y con el resto de grupos respecto a esta ley. Pese a ello, hay una cuestión que el grupo mayoritario no ha aceptado y que para nosotros es una línea roja. Se trata del fomento de la paridad de género en el ámbito del libro y la lectura. Observemos primero algunas cifras. Del total de personas que perciben derechos de autor, tan solo el 25% de ellas son mujeres, frente al 75% de hombres. Es decir, que en España tenemos un 25% de mujeres creadoras frente al 75% de hombres creadores. Sin embargo, más mujeres que hombres estudian carreras vinculadas con el arte y la cultura. Concretamente, el 61% del alumnado universitario de estas carreras son mujeres. En el ámbito del libro, el doble de hombres que de mujeres publica su obra, según datos del Ministerio de Cultura. Esta desigualdad de género se observa también en los principales galardones del ramo. Solamente 54 mujeres son premios Nobel de Literatura del total de 923. Y de los 45 premios Cervantes, solamente 5 han sido para mujeres. ¿Es esto una casualidad? ¿Son las mujeres menos válidas para la literatura que los hombres? Obviamente no. Lo que sucede se llama machismo, señorías, machismo. Una desigualdad de oportunidades histórica para las mujeres creadoras que hay que seguir solucionando a través de la implementación de medidas correctoras. Esto es así, esto no se va a corregir solo. Señorías, si no lo ha hecho en miles de años, no lo va a hacer ahora, pero esto ustedes no acaban de verlo. Ustedes, señores del PP, no lo ven. Prefieren dejar la igualdad entre hombres y mujeres en manos de los programadores y programadoras, en manos de los reglamentos, en manos de los planes de fomento de la lectura. Ustedes no quieren dejarlo por escritos, negro sobre blanco, en una ley. Y esto nos parece muy grave, señorías, y más aún con los datos que les he expuesto. Mi grupo les planteó, a través de una enmienda, algo bastante asumible para ustedes, como era promover la creación realizada por mujeres. Por un lado, les pedimos promover la presencia de mujeres escritoras, ilustradoras o diseñadoras a través de convocatorias y de la programación de la Consejería. Y por otro lado, les pedimos revisar los catálogos de las bibliotecas para garantizar una mayor presencia de autoras, visibilizando sus creaciones a través de campañas específicas. No fuimos demasiado ambiciosas con el objetivo de que el Gobierno pudiera asumir esta enmienda, pero aún así ustedes la han rechazado. Señorías, el machismo es un problema cultural y, por tanto, la cultura es una herramienta única para propiciar el cambio que necesitamos para erradicar esta plaga. Por eso queremos más mujeres escritoras que puedan contar sus historias, historias con las que nuestras hijas se puedan identificar, historias que las permita soñar con ser astronautas, programadoras de videojuegos o científicas. Pero esto no es lo que quiere el Partido Popular. El Partido Socialista, nuestro partido, es un partido feminista. Creemos firmemente en la igualdad de oportunidades. También creemos en el poder transformador de la cultura y por eso creemos que los libros, las películas y el teatro son espejos en los que mirarnos como sociedad. Por todo ello, aunque hayan aceptado casi todas nuestras enmiendas, nos abstendremos en la votación de esta ley por su falta de sensibilidad y compromiso con la lucha por la igualdad de las mujeres. No quiero tampoco terminar sin recordarles que mañana se celebra el Día Nacional del Cómic y que esperamos que puedan ustedes disfrutar de ese día. Recuerden que aprobamos aquí una iniciativa para que la Consejería promoviese el cómic. Es verdad que no hemos visto que haya tenido mucho eco, pero aún así les invito a que mañana disfruten del Día Nacional del Cómic. Gracias. Gracias, señora Villa.
Es la señora Torija quien vuelve a tomar la palabra en nombre de su grupo, Más Madrid, por el tiempo conocido de 10 minutos. Gracias, presidenta. Este fin de semana, en mi repaso a la prensa, leía el siguiente titular en El Español a propósito de la entrevista a Elvira Mínguez, que debuta con una novela titulada La sombra de la tierra. La aparición del bibliobús en mi barrio cambió mi manera de ver la vida. Y pienso, qué maravilla. Hemos trabajado con intensidad en esta ley. Ojalá más tiempo y ojalá menos líneas rojas. Me han llegado a llamar despechada por mi frustración cada vez que me decían no a una de nuestras enmiendas. Pero tengo que decir que gracias a mi insistencia y a que han debido pensar que en algo había que intentar una aproximación, aparece la palabra bibliobús, que no aparecía en su proyecto, gracias a una enmienda transaccional sobre nuestra enmienda número 11. La ley que vamos a votar hoy pretende actualizar dos leyes, la 1089 de bibliotecas y la ley 599 de fomento del libro y la lectura de la Comunidad de Madrid. El título de la que hoy se pretende aprobar se llama Ley del Libro, Fomento a la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico. Por si no se han percatado, la palabra biblioteca ha desaparecido del título y yo siento una profunda tristeza. Pero más, la ley del 89 definía en su artículo 2 lo que es una biblioteca. En este proyecto de ley no hay una definición genérica de lo que es una biblioteca. Se han ido directamente a las tipologías. Esa ha sido nuestra enmienda número 5, que no ha sido tenida en cuenta, y eso a pesar de que la definición que proponíamos venía del sector y fijada por tratados internacionales. Se la leo. Se entiende por biblioteca un conjunto organizado de libros, publicaciones periódicas, grabados, mapas, grabaciones sonoras, audiovisuales y multimedia, documentación gráfica y otros materiales bibliográficos, manuscritos, impresos o reproducidos en cualquier otro soporte, que ofrecen y facilitan servicios de consulta, préstamo y acceso a todo tipo de información a través de los medios técnicos, espaciales y personales adecuados, en cualquier tipo de medio físico o virtual, con finalidades educativas, de investigación, de información, de ocio y de cultura, sea cual sea su carácter en cuanto al volumen, contenidos y vinculación. No sé qué les ha pasado o qué se les pasa por la cabeza o por el alma para que esto sea una línea roja, inaudito. Hay tantas posibilidades con las bibliotecas. Pienso en proyectos sociales que podían haberse apuntado como las librerías de calle o la ampliación de espacios que se han quedado fuera de su ley, que estremece una mirada tan estrecha. No sé si han legislado con miedo, con prisa o de un modo simplista. En la tramitación, la verdad es que nos han atado una mano a la espalda con el tema de los tiempos. Para empezar, las comparecencias de expertos que tienen que abrir nuestra mirada han sido realmente penalizadas por el rigor de la mesa, dejando fuera intervenciones que habría sido deseable escuchar. Por otro lado, la premura hizo que los tiempos de intervención se volvieran a cortar. Tampoco se facilitaron a los comparecientes las enmiendas de los grupos ni se habilitó el traslado de preguntas por escrito. La respuesta, machaconamente, era no hay tiempo. No sé si 32 años de tiempo es suficiente. Como registro Preci se remitió la siguiente pregunta ciudadana. ¿Por qué razones no se ha constituido ni ejercido sus competencias hasta el momento el Consejo de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, creado legalmente hace 32 años? La consejera este martes, en su repaso a la legislatura, no quiso contestarme a esta pregunta. No sé qué les pasa con las bibliotecas. Decía Doris Lessing en su discurso al aceptar el Nobel de Literatura en 2007 que la biblioteca es la más democrática de las instituciones, porque nadie en absoluto puede decirnos qué leer, cuándo y cómo. Su ley no es ni la más moderna ni la más democrática. Lo que nos han hecho es decirnos el cuándo y el cómo. Sigo. Un
de los expertos nos señalaba el otro día en su intervención la contradicción tremenda entre la exposición de motivos y el cuerpo del articulado. De la desiderata de pensar en la ciudadanía, que tanto le molesta al partido Vox, a considerar a esta no como sujetos de derechos, sino como meros usuarios. Tampoco ha mejorado el artículo 9 dedicado a las medidas de fomento a la lectura, donde no hay ninguna acción dedicada a los que más lo necesitan, a pesar de haber mejorado con las enmiendas. Con la prisa se les ha olvidado también incluir algo que nos proponía ese mismo compareciente, un incentivo fiscal a empresas que trabajasen en el fomento de la lectura. Y no será que no nos hablan de la importancia de lo privado en sus recursos, y no será que no conocen iniciativas interesantísimas como la de los libros a las fábricas. Me detengo en el título cuarto, que se señaló también por los expertos, que se dedica al patrimonio bibliográfico, audiovisual y digital de la Comunidad de Madrid. Yo creo que la precipitación no es buena y que el patrimonio audiovisual merecía una ley propia. Bien es cierto que este proyecto de ley es anterior a lo acontecido a nivel estatal, ya que imagino que al menos la Consejería sabía que el pasado 28 de diciembre se aprobó a nivel estatal la protección del patrimonio audiovisual dentro de una ley más amplia, pero que modifica la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español para incluir expresamente el patrimonio audiovisual y cinematográfico como integrante del patrimonio histórico español. Yo creo que aquí claramente en este artículo vemos una redacción confusa y contradictoria. Pero, por otro lado, a la vista de lo que acabo de refrescarles, yo creo que se produce una fricción con la norma estatal, es algo que sucede en las tres leyes, que convendría mejorar o subsanar. No me digan lo que me dijeron en la comisión, que no habíamos presentado enmiendas en este sentido. Bonita respuesta, cuando lo que comento es que ha sucedido este cambio estatal después del tiempo de las enmiendas. Y yo creo que si hoy son capaces de traernos una enmienda técnica de carácter terminológico, esto también se podría haber solucionado con voluntad y con tiempo. Y tengo que decir que lo mismo aplica para el patrimonio digital, que entra en contradicción e incluso choque competencial con otra ley que también parece que vamos a votar hoy. Lo suyo, permítanme, es la chapuza. Les leo un fragmento del informe de la Abogacía, que hablaba del uso extensivo de términos como promover, impulsar, potenciar, desarrollar, incentivar, apoyar, tomar las medidas necesarias y otras expresiones. Y seguía el informe de la Abogacía, que nada impedía el empleo de estas declaraciones, pero que no es aceptable su uso generalizado. Y aquí viene mi párrafo favorito. Cuando un texto legislativo tiene ese carácter, pueden producirse graves perturbaciones en la seguridad jurídica. Afecta ello, en efecto, a la calidad de la ley como instrumento ordenador de la convivencia y contribuye a la devaluación del papel que corresponde al derecho. Se recomienda una mejor técnica legislativa. ¿Se ha modificado en el proceso de las enmiendas? La respuesta es no. Y creo que eso es toda una declaración de intenciones. Su ley busca un titular, hemos aprobado la ley, y parecer buenista, pero hay muchas cosas que se han quedado por el camino. Quiero recordar una cita de Michel Petit. Lo que está en juego con la transmisión cultural y sobre todo con la lectura es construir un mundo habitable, humano, poder encontrar un lugar y moverse en él, celebrar la vida todos los días, inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida, alimentar el pensamiento, formar el corazón inteligente. El resumen es que de 18 enmiendas presentadas por Más Madrid, hay una que hemos retirado, 4 aceptadas en su literalidad, 2 transaccionadas en las que hemos preferido que se recogiese algo a la nada y 10 inadmitidas que mantenemos vivas. Aunque parece que no han querido barajar otro escenario, la actividad legislativa sigue después del 28 de mayo. No sé si lo que tienen es necesidad de titulares o pánico escénico a los resultados. La conclusión, el corazón inteligente se les ha quedado muy escaso. No podemos apoyar esta ley. Gracias. Pues concluimos el debate de este proyecto de ley con la intervención del diputado popular, señor Soler Espiauba. Ya se encamina a la tribuna, para lo que dispone el tiempo conocido de 10 minutos. Señora presidenta, señora consejera, señorías,
Creo que nos debíamos felicitar por haber conseguido traer 3 leyes de cultura hoy a esta Cámara y no quejarnos de una forma un poco infantil de que todo se ha hecho con un método poco menos que ilegítimo. No, señorías, se ha hecho respetando absolutamente el reglamento de esta Cámara. Y sus señorías lo saben y son muy conscientes de ello. Agradezco la intervención de la representante del Partido Socialista, doña Manuela, con la que muchas veces estoy de acuerdo, pero tengo que discrepar en varias de las cosas que ha dicho. No es justo decir que en los premios ahora las mujeres están marginadas. Yo creo que estas cosas hay que mirarlas con perspectiva. No se puede calificar el premio Nobel de antifemenino cuando se empieza a dar en 1901, cuando en los siguientes 30, 40 años había muchas menos mujeres escritoras que hombres. Hoy eso es distinto. Hay más mujeres escritoras que hombres escritores, muy probablemente. Y eso se nota también en los premios. En los 10 últimos premios Planeta han sido 6 mujeres las condecoradas, las galardonadas, y 4 hombres. Compruébelo. En el premio Nadal, 3/4 de lo mismo. Habría que a lo mejor moverlo de otra manera. Y, por ejemplo, en el premio Planeta, en esta edición, no solamente ha ganado una mujer, sino que es que la finalista era otra mujer. Yo creo que poco a poco la sociedad va asumiendo eso. Y también creo que introducir en las leyes la perspectiva de género muchas veces, y esto no lo digo yo, hay varios informes y declaraciones del Consejo General del Poder Judicial, eso muchas veces hace que las leyes sean de difícil interpretación y mala técnica legislativa incluso para los jueces. Y, señora Torija, no me hable de la mala técnica legislativa del Partido Popular cuando su partido en las Cortes ha dado a luz una serie de leyes cuyo resultado estamos padeciendo ahora, como por ejemplo la ley del solo sí es sí, con lo que está ocurriendo. Es decir, un ejemplo de mala técnica legislativa es la izquierda en el Parlamento. Y otra cosa, señora Torija, no me venga aquí a decir que es que se ha aprobado algo en el Parlamento Nacional y que aquí entonces nos tenemos que asustar muchísimo y cambiar lo que estamos haciendo. No, cada uno atiende a sus competencias, porque no es una cuestión de jerarquía la relación entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es una relación de competencia, cosa que parecen no entender. Solo lo entienden cuando hablan de Cataluña. Ahí no se le hubiera ocurrido a la señora Torija decir que el Parlamento catalán se tenía que abstener de hacer determinadas iniciativas legislativas para esperar a lo que hiciera el Parlamento Nacional. Señoría, ustedes no van a ganar nunca, a pesar de esos deseos que expresa en afirmaciones la señora Torija, no van a ganar porque en cada sitio dicen una cosa distinta. Y aquí dicen una cosa, en el Parlamento Nacional dicen otra, en el Parlamento de Cataluña dicen una tercera y en el de Andalucía una cuarta. Así es imposible que la izquierda en Madrid vaya a conseguir nunca pasar del 40%. Nunca. Si siguen ustedes teniendo ese despiste descomunal. Señor Oavé, yo le he escuchado una intervención, me ha alegrado, no beligerante, vamos, muy constructiva y parecía un anuncio de la colonia Nenuco en algún momento, era de tan bondadosa que resultaba. Lo que no nos ha dicho es lo que va a votar, y yo creo que es el momento oportuno en esta Cámara cuando, señorías de la oposición, de toda la oposición, de la derecha y de la izquierda, esta ley tenía 70 enmiendas, de las cuales se han aceptado 40. Es decir, ha habido por parte del Gobierno y por parte de la propia Comisión un trabajo exhaustivo, rápido, pero exhaustivo y, desde luego, acertado. Y con un intento de un cierto consenso adecuado al tema que nos ocupa, importante. Es cierto que la antigua ley del libro no contemplaba los avances tecnológicos y muchas de las cuestiones que sus señorías han planteado aquí, y por eso hacía falta esta nueva ley.
Por eso también nosotros hemos sido muy conscientes y el partido mayoritario ha estado muy pendiente de todas las enmiendas para aceptar las máximas posibles. Y en esta ley precisamente se ha dado esa circunstancia. 40 de 70 yo creo que está muy bien. Le digo lo mismo que les decía a la señora Torija con respecto a introducir en la ley cuestiones que no son propiamente del núcleo de la ley, cuestiones adyacentes o cuestiones tangenciales que a lo que conducen es a una mala técnica legislativa que luego destruye o dificulta gravemente la interpretación de la propia ley. Por tanto, nosotros entendemos que se ha hecho un buen trabajo y también entendemos que con la generosidad máxima con la que hemos intentado todos actuar y consensuar determinadas fricciones, pues merecía la pena que todos los grupos pudieran votar que sí. No sabemos cuál es la posición con respecto al voto de algunos de los participantes en este debate, pero tenemos la esperanza de que al final la cuestión relacionada con el libro sea la que prime y no las posiciones de partido en las que el sectarismo o el interés de partido o la cercanía de las elecciones nos invitan a votar una cosa diferente de lo que es el interés general. Porque yo creo que eso es lo que esta ley con respecto al libro hace, es defender lo que entendemos que es el interés general. Nosotros, Mario Vargas Llosa decía que lo más importante que le había ocurrido en la vida era haber aprendido a leer. Yo creo que esta ley ayuda y va en ese sentido. Creo que lo que prevé esta ley y el desarrollo reglamentario que tenga posterior y a lo que invita esta ley a producir con respecto al libro va a dar la razón también a los que deseamos, que somos todos los que estamos en esta Cámara, que el libro y el acceso a la cultura esté más fácil para todos en la Comunidad de Madrid. Creemos que esta ley no es definitiva, es decir, son unos pasos más que hemos dado, pero es una ley que va en el buen sentido, en el sentido que creemos desea la sociedad y necesita la propia sociedad. Por lo tanto, solicitamos para esta ley un voto afirmativo por parte del resto de los grupos. Nada más y muchas gracias.